¿Algunos de los apologistas cristianos no dicen que hay diferentes Coranes? Bueno, ya llegaremos a eso. Si ellos dicen eso y si traen las pruebas, podemos discutirlo. No es algo que yo haya investigado, por cierto, pero ellos eso. Es algo... Estos son los diferentes modos de recitación que ya existían en la época del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Así que no es algo como una nueva versión, como ellos afirman, porque una versión es completamente distinto de esto. La única visión moral en el Islam que tal vez me resulte un poco difícil es la clara distinción entre los roles de hombres y mujeres. Eso me cuesta un poco aceptarlo. Ven, Censo. Salam alaikum. Está bien, ven aquí, hermano. Mashallah, este es el hermano Sabir. Ha venido desde Estados Unidos. Mucho gusto en conocerte. Bienvenido a la casa. Alhamdulillah, mucho gusto en conocerte. Sigue adelante con la buena mano contigo. No, está bien. Este es Mike. Mike, perdón. Mike es un... ¿qué? Supongo que eres cristiano, ¿no es así? Sí, pero... Pero él está buscando, está abierto a... Está buscando. Sí, todavía está buscando. Y estábamos hablando sobre la fitra. Estábamos hablando, por cierto, este caballero aquí es mucho más conocedor que yo, así que por eso te estoy presentando aquí, adelante. Así que tal vez... ¿Verdad? Y saludar de parte de Estados Unidos. ¿De dónde vienes? Chicago. Vaya. ¿Has estado en Chicago? Él es el doctor Sabir Ahmed, hace muchos años. ¿Eres un académico de profesión o no? Dices doctor, o eres médico. Soy médico. Muy bien, muy bien. Pero él lo ha sacrificado todo por difundir el Islam. Sí, y alhamdulillah, está haciendo un trabajo maravilloso en Estados Unidos y en otros lugares. Así que tiene muchas instituciones donde realmente imparte el conocimiento. Tal vez puedas dar una breve introducción sobre ti para que Mike entienda de dónde vienes. Sí. Mike, ¿verdad? Sí. Entonces, Miguel, lo que hacemos en Estados Unidos es que soy el director nacional de una organización llamada Game Peace, Cómo obtener la paz. Entonces, lo que hacemos es entrenar a nuestros propios musulmanes para que sean mejores seres humanos, mejores estadounidenses, ¿verdad? Mejores musulmanes. Ayudando a los vecinos, ya sabes, cuidando a los ancianos, luchando contra el racismo, porque al final del día, toda vida vale lo mismo. Porque dice en el Corán capítulo 5 versículo 32 que salvar una vida es como salvar la vida de toda la humanidad. Así que, según el Creador, toda vida vale lo mismo, toda sangre es sagrada y cada alma es valiosa. Así que queremos asegurarnos de poner eso en práctica con las personas que nos rodean, no solo en Estados Unidos. Así que eso es una cosa que hacemos, ¿verdad? La segunda cosa que hacemos es que las personas, por su propia elección, una vez que leen el Corán y tienen discusiones como estas, se dan cuenta de que el Islam es la verdad. Sí, hay un Creador y Él es uno solo. Él nos dio una guía maravillosa y rendiremos cuentas el día del juicio. Cuando las personas aceptan ese mensaje, esa solución, esa guía, por su propia voluntad, vienen al Islam, se convierten al Islam. Así que tenemos cerca de 6.000 personas así. Así que los capacitamos, tratamos de asegurarnos de que también se conviertan en buenas personas, buenos musulmanes, ¿verdad? Y por último, transmitimos el mensaje del Islam, usando redes sociales, usando autobuses, usando los anuncios espectaculares, ¿verdad? Autobuses circulando por Estados Unidos. Anuncios publicitarios, sí. ¿Anuncios publicitarios? Incendios. Al costado. Y también. Así que creo que la pregunta de Mike, si recuerdo bien, era algo como, incluso los cristianos harían algo así. Quieren que la gente sea buena, son caritativos. Un mensaje muy similar al que tú das. Así que creo que la pregunta de Mike es, ¿por qué inclinarse hacia el Islam? Por supuesto. Te mencioné 4 puntos rápidos, ¿de acuerdo? Y trataré de hacerlo lo más rápido posible. Inshallah, si Dios quiere. Mira, cuando era joven, también solía hacerme preguntas. Nací y crecí en la India. Estaba rodeado de hindúes y también había algunos cristianos, sikhs y otras personas, ¿verdad? Pensaba que solo porque nací en la fe musulmana, el Islam no es automáticamente verdadero solo porque nací en una familia musulmana. Pude haber nacido en una familia hindú, cristiana o de cualquier otra religión. Esto era un poco de lo que también estábamos discutiendo. Sí, exactamente, ¿verdad? Bien. Que puedes ser sincero, pero ya sabes, vivir en una sociedad donde el Islam, la adoración de Alá, no es una opción viable. No ha pasado. Personas como tú no han llegado a su vida o no han estado presentes. Todavía no han tenido la oportunidad de interactuar con un musulmán. Así que la primera de las 4 preguntas que me hago es que hay tantos conceptos de Dios que existen. No todos pueden ser correctos al mismo tiempo. O todos están equivocados o uno de ellos es correcto. No todos pueden estar en lo correcto. Los cristianos creen en la Trinidad, los judíos creen en el monoteísmo, los hindúes creen en la adoración de ídolos y el Islam cree en la unicidad absoluta.
Así que hice preguntas, leí las escrituras, investigué por mi cuenta y luego llegué al concepto islámico de la unicidad. Porque eso es lo que todos los profetas predican. Eso es lo que tiene más sentido. Y eso es lo que me atrae, tanto en mi corazón como en mi mente. Estoy de acuerdo contigo. La idea de un solo Dios tiene atractivo, tiene cierta simplicidad. Cuando tienes conversaciones sobre la Trinidad con otras personas, estoy de acuerdo en que, para alguien que solo intenta ver hacia dónde va la lógica, creo que es claro que el cristiano que defiende la Trinidad está un poco a la defensiva. Eso es obvio. ¿Pero estás de acuerdo con que Dios es absolutamente uno? ¿Eso es un buen punto de partida para ti? Sí. Sí, lo estoy. Creo que hay una simplicidad en una sola verdad objetiva. Veo eso reflejado en la pluralidad de opciones reales que tengo a mi alcance, en el sentido de que parece que hay muchas ideas convincentes de lo que es bueno. Tienen un parecido familiar, por supuesto, pero se siente como si hubiera... No es así. No se trata de lo bueno, así que no estamos hablando de moralidad en este momento. Estamos hablando de si Dios es uno o muchos. Solo el concepto de Dios. Hay una diferencia, ¿sabes? Sí. Sí vendremos. Mi tercera pregunta era sobre la parte de la bondad, ¿de acuerdo? Así que esa fue la primera pregunta que hice. Luego llegué al Islam, basado en el concepto correcto de Dios en el Islam, ¿verdad? Mi segunda pregunta, Michael, fue esta. Hay tantas escrituras que existen. Tienes el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Vedas, el Corán. Cada uno de esos creyentes dice que, ya sabes, mi escritura es la correcta. Viene de Dios. Todos ellos no pueden tener razón al mismo tiempo. O todos están equivocados. Uno de ellos tiene razón, pero no todos pueden tener razón. ¿Estás de acuerdo con eso? Básicamente todos son exclusivos. Afirman que todos son exclusivos. Así que una de las condiciones de una escritura verdadera, de entre muchas condiciones, es que la escritura no debe ser cambiada. Debe estar intacta, de las muchas condiciones que menciono. Porque si una escritura es cambiada, editada y alterada, no puedo arriesgar mi vida y mi eternidad en una escritura que ha sido cambiada. Por ejemplo, imagina que estás fuera de la escuela por una semana y luego regresas a la escuela. Y entonces tienes que acercarte a dos estudiantes. Uno de ellos obtiene una A+, el otro estudiante obtiene, digamos, una D-. Y si tienes que pasar un examen y tienes la opción de obtener las notas, ya sea del estudiante con A+ o del de D-, automáticamente, lógicamente, te irás con el estudiante de A+. Así que para nuestra vida en la eternidad, tenemos que ir con una escritura que haya permanecido intacta. Al menos esa debería ser una condición. Sin alteraciones, ¿sí? ¿Algunos de los apologistas cristianos no dicen que hay diferentes Coranes? En alto. Si ellos dicen eso, y si traen la evidencia, podemos discutirlo. No es algo que haya investigado, por cierto, pero ellos, eso es algo. Estos son los diferentes modos de recitación que ya existían en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que no es algo como una nueva versión, como ellos dicen, porque una versión es algo completamente distinto. Así que sí, tenemos esta tradición desde la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él enseñó a diferentes compañeros los distintos modos de recitación. Sí, y eso es lo que vemos en todo el mundo hoy en día también. Pero nadie dirá que hay diferentes versiones del Corán, como lo afirman los cristianos. Diferentes formas de recitarlo. Sí, diferentes modos de recitación, sí. Por ejemplo, Michael, en Chicago tenemos diferentes formas de escribir y pronunciar, como la palabra color. C-O-L-O-R comparado con C-O-L-O-U-R, ¿verdad? Así que el americano y el inglés. O una forma diferente de pronunciar, otra vez, la palabra photography, pronunciada de dos maneras distintas, ¿verdad? Misma palabra, mismo significado, diferentes formas de decirla. Ascensor y elevador, fila y cola, palabras completamente diferentes, pero significan lo mismo. Entonces el Corán es uno solo. Le fue dado al profeta Muhammad, la paz sea con él, como una revelación. Y ese mismo Corán en árabe tiene 114 capítulos o secciones, tenemos exactamente lo mismo. Las mismas frases, los mismos capítulos, exactamente igual a como le fue dado al profeta Muhammad, la paz sea con él. Una sola versión, ¿verdad? En comparación con muchas versiones. Por cierto, soy coleccionista de Biblias, no sé si lo sabías. Tengo 300 Biblias en mi colección, de hace siglos. ¿Cómo es posible? Sí, porque como alguien con conocimientos, quiero estudiar otras escrituras. Quiero saber de dónde vienen. Porque quiero ser abierto. 300 Biblias cristianas. Sí. Diferentes idiomas y diferentes versiones, por cierto. La Biblia CVX, la Biblia etíope, Biblias, ortodoxa griega, testigos de Jehová, protestante, católica, las tengo todas. Y mi esposa no está contenta. Ocupan tanto espacio, me lo imagino. Vamos, ya sabes. Sácalos.
Está bien, de acuerdo. Hay muchas versiones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Vedas, pero solo hay un Corán, y el Corán nunca ha sido cambiado. Todos los demás han sido cambiados. Y es el único libro religioso que ha sido memorizado, incluso por niños de tan solo 5 o 6 años. Así que mi hijo... Y esto se queda con ellos para toda la vida. La Odisea y la Ilíada solían hacerlo. La Odisea y la Ilíada. Pero ¿qué tan grandes eran? ¿Y cuántas personas lo saben ahora? Incluso si nacieron, ¿cuántas personas lo saben ahora? Ese es el asunto. Pero el Corán, ya ves, vayas donde vayas por todo el mundo. Diferentes países, diferentes idiomas. De hecho, la mayoría de las personas que lo han memorizado ni siquiera son árabes. Así que su idioma nativo no es el árabe, mientras que cuando hablas de la Ilíada, su idioma nativo era el griego, que es en el que la memorizaban. Y por cierto, sí, en la antigüedad la gente sí memorizaba esto. Pero el único testimonio vivo hoy en día, o el único que sigue vivo, en términos de lo que se considera un libro religioso primario, solo el Corán supera esa prueba hasta el día de hoy. No la Biblia, no el Bhagavad Gita, no los Vedas, todos esos han desaparecido. Por supuesto, las personas que los memorizaban han desaparecido. La diferencia es que el Corán es literalmente la palabra de Alá, mientras que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que quizá hay un poco menos de eso. No, pero ¿por qué es así? Porque todavía se consideran la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Así que aunque pueda haber sido escrito por varios autores, sí, pero sabes, en el propio Corán, Alá dice que es fácil de recordar. Y por eso es fácil de recordar incluso para los no árabes que lo han memorizado. ¿Segundo? Sí. La primera palabra es Ikra. Así que sí. Ikra, existe esa necesidad en el Islam de aprender las palabras. Hay una profecía en el Corán, capítulo 15, versículo número 9. En árabe dice así: Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Así que la traducción es esta, Miguel. Es Dios quien ha enviado esta revelación, el Zikr, y Él la está protegiendo. Él la preservará. Así que imagina si un falso profeta hubiera hecho la profecía durante su tiempo. Habría tenido a todos los soldados rodeándola, poniéndola en una caja fuerte. Pero ¿cómo sabría él que después de que falleciera, cientos y cientos de años después, seguiría siendo la misma versión, sin ningún cambio? Así que el Corán es ese libro único. Si una de las condiciones de un libro verdadero es que debe ser preservado, el Corán cumple con esa condición. Así que esa fue mi segunda pregunta para Miguel, ¿verdad? Así que llegué al Islam por ese criterio. El Islam cumple con eso. Mi tercer punto es realmente importante. Si hay un creador, yo tengo hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos. Ellos están en Chicago, por cierto, quieren venir aquí, pero yo quiero darles buena orientación completa, tanta orientación como sea posible. Cómo cruzar la calle, cómo limpiarse, cómo educarse, ¿verdad? Así que si hay un creador, Él nos dará una guía integral para nosotros, nuestras familias y luego la sociedad. ¿Cómo dirigir sociedades justas? Debe haber soluciones contra el racismo, el alcoholismo, el extremismo, ¿verdad? Y para tener familias fuertes necesitamos esas soluciones y esa guía integral. Ninguna escritura lo tiene, el Corán lo tiene. Así que lo necesitamos, ellos no lo tienen, lo necesitamos, el Islam lo tiene. Sí, por supuesto, con eso ahora entramos en el tema de implementar los medios por los cuales podemos tener una sociedad justa, que es la Sharia en un contexto occidental, lo cual podría ser para algunos algo polémico y para algunas personas detrás de nosotros. Pero Michael, ese es un tema diferente, por cierto. Pero ¿cuándo implementar? ¿Cómo implementar? ¿Qué país? Sí, vuelve a la moralidad otra vez. Entonces, lo que trato de decir es, o sea, como médico, ¿verdad? Si le doy una receta a un paciente, el paciente va a pensar, ¿sabes qué? ¿En qué farmacia debo comprarla? Bien, ¿tengo suficiente dinero para eso? Es una pregunta diferente. Pero al final, para su enfermedad, ahí está la solución. Si la aplica. Me gusta la claridad de las recetas. Entonces lo tenemos, ¿verdad? Sí. Así que la sociedad lo necesita e Islam lo proporciona. La sociedad lo necesita, no pueden y no pueden proporcionarlo. Por ejemplo, si yo fuera a empezar una sociedad desde cero, el alcohol no sería algo que existiera. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ahí lo tienes. Alcohol, juegos de azar, adulterio, robo, mentir. Aunque el alcohol siempre estuvo como prohibido. ¿No es así? En realidad no. O sea, depende de la sociedad. Creo que a los griegos les gustaba el adulterio. Supongo que era tan común entre ellos que probablemente ni siquiera importaba. No, esto es antes de la cultura cristiana. La cultura griega en ese tiempo, ya sabes, sus orgías y todo eso, era bastante común en esa época. Así que sí,
El adulterio no era exactamente algo prohibido en muchas de las sociedades. De hecho, la poliandria se practicaba en la India entre los hindúes. Y esto es algo que hemos visto en otras sociedades también, sí, sí. Así que sí, hay muchas cosas que tú y yo podríamos considerar inmorales, pero en ese entonces eran completamente normales. Esto es, sí. Pero mira, el Islam, todo lo que ha prohibido, que acabo de mencionar algunos ejemplos, tú y yo consideraríamos que sí, el juego debería estar prohibido. Sabes, mucha gente destruye su vida por el juego. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de los peligros que conlleva. No solo afecta a esa persona, sino también a su familia, a sus amigos, a todos los que están conectados con ellos, los afecta. Y algunas personas han destruido su vida. Hay una prohibición contra las apuestas en la Biblia, pero no estoy seguro de eso. Creo que Pablo pudo haber dicho algo sobre las apuestas, que no pueden entrar al reino de Dios. No estoy diciendo que no haya moralidad en la Biblia. Por supuesto que la hay, pero nosotros, está claro, Que las sociedades islámicas han implementado esa moralidad. especialmente el consumo de alcohol. Mencionaste el consumo de alcohol y eso es un gran mal en nuestra sociedad. Ya sabes, hoy en día, la razón por la que la mayoría de estos gobiernos que conocen los daños aún así lo promueven en sus anuncios y demás es porque les genera muchos ingresos. Así que realmente no les importa la salud del público mientras estén ganando mucho dinero con eso. Mientras que una persona racional, ¿qué haría? Si sabe que esto es un veneno, lo último que querría hacer es promoverlo, ¿verdad? Pero eso no es lo que vemos en las sociedades. Aunque puedan considerarse el primer mundo, los más avanzados en tecnología, en todo, sí, a veces incluso se consideran absolutamente morales. Ya sabes, como si debiéramos ir a otro país e invadirlo. Y ya sabes, estoy hablando de la época colonial porque se consideraban a sí mismos como quienes llevaban la civilización a diferentes mundos. Las mismas personas trajeron muchas cosas que eran dañinas, como el alcohol, tal vez drogas, ya sabes, las guerras del opio en China. Ya sabes, especialmente diseñado básicamente para arruinar a esa gente en China y ganar la mayor cantidad de dinero posible. Exactamente. Mientras que el Islam, aunque pudieron haberse beneficiado de las mismas cosas, lo detuvieron de raíz. Dijeron, esto es haram, esto está prohibido. Es un pecado enorme involucrarse en eso. ¿Ves a lo que me refiero? Así que creo que sí. No, por favor. Iba a decir que se me vino a la mente una historia rápida sobre el alcohol. Tenemos un número de teléfono en Estados Unidos al que la gente puede llamar y hacer preguntas. Es una línea musulmana de Dawa. Mashallah, hemos recibido cerca de 100,000 llamadas ahí en los últimos años. Entonces recibimos una llamada de una persona de Filadelfia y él dijo, quiero leer el Corán, ¿pueden enviárnoslo? Así que tomé el número de teléfono porque yo fui quien anotó el nombre y la dirección. Y luego le pregunté, hermano Steve, ¿puedo preguntarte qué te hizo interesarte en leer el Corán? Y él dijo que soy un pastor cristiano. Y la razón por la que quiero leer el Corán es porque escuché que hay un pasaje en el Corán que habla sobre la tolerancia cero al alcohol. Y realmente me gusta eso. Luego dijo que hay un pasaje en la Biblia que habla sobre Jesús convirtiendo el agua en vino. Y estoy dudando, ya sabes, es verdadera la Biblia cristiana, porque va a animar a la gente a beber. Y él dice que ese pasaje en la Biblia lo está alejando del cristianismo. Es una historia increíble esa. Y un solo pasaje. Ese es el primer milagro de Jesús, por cierto, en la Biblia. Y luego dijo que un pasaje en el Corán lo está acercando al Islam. Y quiero tal vez leer este Corán. Supongo que la única visión moral en el Islam que tal vez me resultaría un poco difícil es la clara distinción entre los roles de hombres y mujeres. Me cuesta un poco aceptar eso. No es que piense que hombres y mujeres sean iguales, claramente no lo son. Claramente las mujeres físicamente dan a luz y eso cambia las cosas. Pero por lo que percibo de algunas culturas islámicas, la distinción en los roles es un poco más fuerte de lo que siento que debería ser. ¿Cómo los entiendes, por cierto? Bueno, ¿cuáles deberían ser los roles? No deberían ser. ¿Qué crees que son? Yo sí, no estoy de acuerdo con la opinión que tienen algunas personas de izquierda de que no hay ninguna distinción. Eso... Simplemente porque una mujer da a luz a un niño, no significa que haya alguna distinción en la relación con el niño, o que una mujer tenga una relación más cercana o especial con un recién nacido, ni nada de eso. Sí creo que hay algo ahí, pero más allá de eso, en realidad no veo...
Quiero decir, no sé cuánto de esto está basado en el Corán y el Hadís, por cierto, y cuánto de esto es simplemente cultural. Tal vez tú me puedas decir, no lo sé, pero bueno, tengo una idea clara de con qué no estoy de acuerdo y qué es lo que estoy defendiendo aquí. Pero simplemente supongo que la idea de que el papel principal de una mujer es cuidar de la familia, creo que probablemente no estaría de acuerdo con eso. A menos que ella lo elija, obviamente. Esa es su decisión. Supongo que yo estaría más a favor de la elección en este tema, si eso tiene sentido. ¿Estás de acuerdo, Miguel, en que para tener una sociedad estable tienes que tener familias estables? Para que una familia sea estable, debe haber amor, compasión y roles adecuados para los miembros de la familia. Porque si la familia es fuerte, la sociedad es fuerte. Así es. ¿El padre debe tener el rol tradicional de matriarca o podría ser el padre quien se quede en casa? Claro, o sea, llegaré a eso. Pero solo estoy tratando de construir una premisa para ti, ¿de acuerdo? Sociedad sana, familia sana. Y para una sociedad sana, también tienes que preparar a los niños que serán buenas personas en el futuro. Bien. Entonces, para una sociedad, para una familia, la familia tiene necesidades. La familia tiene necesidades financieras. La familia tiene necesidades de, ya sabes, la casa, el alojamiento, la comida. La familia tiene la necesidad de criar buenos hijos, de darles una buena educación. Entonces, lo que dice el Islam es que los roles deben dividirse de tal manera que los roles más óptimos se asignen a ese miembro de la familia. ¿Quién lo va a practicar para mantener a la familia unida, para que sea feliz y fuerte? Y eso se refleja en la sociedad. ¿Y eso podría ser según cada familia? Podría ser que la mujer tenga un don intelectual único y deba convertirse en abogada, mientras que el hombre tal vez esté mejor preparado para criar a los hijos y asumir más ese papel. Claro. Sí, entonces lo que dice el Islam es que el Islam habla en términos generales. Alguien tiene que criar al niño, ¿verdad? Alguien tiene que ganarse la vida, alguien tiene que alimentar, alguien tiene que proveer todo esto. Entonces, Dios Alá, decimos, nos ha hecho diferentes psicológicamente, biológicamente, médicamente, también desde el punto de vista médico. Así que, ya que Dios nos ha hecho así, Dios nos ha dado roles basados en nuestra naturaleza. Eso no significa que como mi esposa, ella es pediatra, ¿de acuerdo? Ella cuida a los niños, lo cual está bien. Yo no tengo ese talento. Ella se conecta con los niños, así que está haciendo eso. Por supuesto, con la etiqueta adecuada, con el entorno apropiado, ya sabes. Ella está haciendo eso, así que las mujeres pueden ser eruditas. Y en la historia del Islam, las mujeres fueron eruditas de la más alta eminencia, ¿verdad? Así que pueden ser líderes, pueden ser eruditas, pueden ser personas influyentes e investigadoras. En la historia del Islam, de hecho, hay un erudito en Estados Unidos que escribió un libro identificando a 6.000 mujeres eruditas en la historia. No solo eso, empoderada por la educación islámica y el empoderamiento general, la universidad continua más antigua de todo el mundo fue fundada por una mujer musulmana llamada Fátima al-Firi. ¿Dónde está? Sitio web. Entonces, está bien. Entonces, según el libro Guinness de los récords mundiales y según la UNESCO, la universidad en funcionamiento continuo más antigua de todo el mundo, está en la ciudad de Fez, en el país de Marruecos, construida en el año 859 por una dama musulmana que usaba el hijab y que mostraba adecuadamente su papel como académica, como impulsora, innovadora y fundadora de instituciones. Así que ese es un ejemplo. Ahí lo tienes, ¿verdad? Así que, idealmente, esos son los roles de los hombres y las mujeres, y eso es lo que hace fuerte a una sociedad. Ahora, algunas personalidades únicas y los talentos que el Islam ha dado a los individuos dentro de los principios generales del Islam, un esposo, una esposa, un padre, una madre, pueden sobresalir en esos roles, nuevamente dentro de los principios generales. Que la familia debe ser cuidada, los hijos deben ser criados con la moral adecuada y así sucesivamente. Es una responsabilidad tanto de la mamá como del papá. Más de la mamá, criar al hijo, la educación y todo eso. Y el papá no puede estar ausente, por cierto, ¿verdad? El papá tiene que estar presente, dar tiempo de calidad. Sin embargo, mira, para cualquier rol, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si nadie asume la responsabilidad, eso significa que, ya sabes, no va a estar ahí. Quiero decir, entonces, el trabajo no se hace de la mejor manera, de la forma más ideal, la más perfecta. Quiero decir, un ejemplo sencillo que puedo dar es, básicamente soy un buen conductor, ¿verdad?
No puedo ir con la policía y las autoridades y decir, ya sabes, soy un buen conductor. Está bien si puedo conducir por encima del límite de velocidad, ¿verdad? Ellos dicen, vamos amigo, el límite de velocidad es para todos. No importa si eres buen conductor o mal conductor. Los principios básicos son los mismos. Siempre hay algunas excepciones. ¿Entiendes? No estoy seguro de que la analogía de conducir, como en que solo existen las reglas generales, sea correcta. Sí. Entonces, estás diciendo que podría haber ciertas mujeres que podrían ser mejores en comparación con el esposo, tal vez. Pero esos son casos excepcionales. Estamos hablando de la responsabilidad que conllevan esos roles. Por ejemplo, si vas, digamos, antes de la Revolución Industrial, donde muchas cosas se hacían a mano, ¿sí? La mayoría de los trabajos que eran realmente duros los hacían los hombres, ¿sí? Incluso hoy en día, la construcción, la ingeniería, todo eso, incluso hasta hoy, después de no sé cuántos años de iluminación en el mundo occidental, las mujeres todavía no prefieren ese tipo de trabajos. ¿Por qué? ¿Es porque no toman esos cursos o esos trabajos? No. Es básicamente como dijo el doctor, es su naturaleza, es su psicología, es su fisiología. Todo esto juega un papel en esto. Las mujeres son naturalmente más, digamos, en términos de criar hijos, creo que están mucho mejor preparadas. No solo el hecho de que tienen un útero y llevan al niño durante 9 meses, cosa que nosotros los hombres ni siquiera podemos imaginar. No podemos imaginar el dolor durante el parto. Tampoco podemos imaginar eso. Así que, aunque nosotros, ellas son conocidas como el sexo débil, en realidad son mucho más fuertes en ese tipo de situaciones. ¿Sabes? Sí. Tu esposa es pediatra, un trabajo estimado y grandioso. Yo nunca podría hacerlo. El conocimiento médico que brindas es increíble. Y cuando mencionaste que Dios creó a los hombres y a las mujeres con psicologías diferentes, fue una de las cosas que dijiste. Y esa idea se usó para impedir que las mujeres alcanzaran un nivel educativo más alto en muchas sociedades cristianas. Y supongo que muchas sociedades islámicas son así, aunque de eso sé menos. Así que solo quisiera tener un poco de cuidado al asumir cómo son las psicologías de hombres y mujeres, porque en el pasado se han usado para mantener a la gente oprimida. No creo que en el Islam haya alguna restricción para que las mujeres tengan un conocimiento superior. Como dijo el doctor, hay eruditas, mujeres estudiosas en el Islam. Y tenemos muchos ejemplos. Eso en sí mismo es testimonio del hecho de que en el Islam no se les impide a las mujeres obtener educación superior o adquirir conocimientos o incluso tener trabajos como pediatra. Mi esposa es doctora y obviamente tuvo que estudiar para eso. Así que esto es algo que nosotros como musulmanes sabemos que sí es algo que aceptamos, pero cuando se trata de rendir cuentas, por ejemplo, digamos que el esposo no tiene tantos recursos como la esposa podría ser millonaria. Aún así, en el Islam es deber del esposo mantener a la familia. Mientras que la esposa, si no quiere gastar, no tiene por qué hacerlo. Es decisión de ella. De ella, supongo que ahí es donde yo lo haría. Sí, podrías pensar que así es. Pero estamos hablando de aceptar la responsabilidad de los roles. Porque sabes que un día ambos pueden decir que no necesitan criar a los hijos. Pero entonces podemos señalarles el Corán. Es tu deber mantener a la familia. Verás, los roles no son algo que puedas imponer a menos que vengan de Dios. Pero, ¿por qué no podemos decir, está bien, es justo? El punto que acabas de mencionar de alguna manera termina la conversación, pero, ¿por qué no podemos decir que es deber de un progenitor mantener y criar a su hijo? Ellos sí contribuyen al sustento del niño de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, digamos, no sé cuántos miles de años atrás, cuando teníamos que salir a cazar para conseguir comida. ¿Sí? En ese tiempo, ¿mandarías a tu esposa a ir a cazar o lo harías tú mismo? Incluso hoy en día, ya no cazamos porque tenemos todo en los supermercados, pero aún así no diría que los trabajos que existen son fáciles. Entonces, cuando tanto el esposo como la esposa están trabajando, la pregunta es, ¿quién va a cuidar al niño? Hoy en día, para muchas personas de nuestras sociedades, el niño es cuidado por una niñera. La niñera sabe más sobre el niño y el niño es más cercano a ella, en el sentido de que está más apegado a la niñera que a los padres, porque los padres apenas ven al niño despierto. Cuando regresan del trabajo están cansados. ¿Sí? Alguien tiene que cocinar. De nuevo, es una tarea enorme por la que tienen que pasar. Para ese momento, el niño podría estar dormido, ¿sabes? Así que, ya sabes, para criar una familia sana, creo que todos juegan un papel. Y eso es todo lo que dice el Islam, que todos tienen una responsabilidad. Sí, no se le pone a una sola persona. La carga no se le pone a una sola persona. Y hoy en día,
Muchas mujeres, sí, y por el feminismo, estarían más que felices de prepararle una taza de té al jefe. Pero cuando el esposo le pide lo mismo, por favor, ¿me puedes preparar una taza de té? Ella dice, bueno, estoy muy cansada, no es mi trabajo. ¿Ves a lo que me refiero? Así que creo que el feminismo tiene un papel que desempeñar en nuestras sociedades, pero hoy en día, desafortunadamente, por eso muchas familias han sido destruidas. Mientras que el Islam, y creo que si miras el cristianismo primitivo también, así como el hinduismo y otras religiones, juegan un papel enorme para asegurar que la unidad familiar sea algo a lo que se le da prioridad, se le da importancia. Sí, porque quiero decir, hoy en día mira cuántos padres solteros hay, cuántas familias están separadas, cuántas personas se divorcian. ¿Sabes? Creo que en Estados Unidos probablemente 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. ¿Por qué es eso? Aquí es donde me apartaría incluso de mis amigos liberales y seculares, porque sí creo que hemos perdido la noción de que la estabilidad de la unidad familiar es realmente importante. Sí. ¿Te molesta si hago una pregunta diferente? ¿Puedo solo agregar rápidamente a lo que dijo el hermano Mansur? Hashim, Perdón, hermano Mansur. Sí, el hermano Hashim acaba de mencionar. 2 cosas, ¿verdad? Primero que nada, alguien tiene que asumir la responsabilidad de un papel. Y siempre hay excepciones. Si el esposo no puede cumplir con su papel, la esposa puede aportar como buena esposa, ¿verdad? Si ella está mejor económicamente, puede aportar. Y si la esposa tiene, ya sabes, demasiados hijos, no puede cuidar de tantos. El esposo tiene que dedicar tiempo adecuado al hijo y ayudar en su crianza. No es como que uno u otro, son ambos, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. Pero lo más importante, hermano Michael, es esto. Por el resultado, tienes el modelo islámico en el que los roles están definidos, ambos se ayudan mutuamente, ¿verdad? Pero alguien asume la responsabilidad y nuestras familias prosperan, las personalidades prosperan, pero los talentos también prosperan. Y el resultado de eso, hermano Miguel, es esto. Familias estables, hay muy pocos divorcios, ¿verdad? Las esposas están felices, los esposos están felices, los niños están sanos, se están convirtiendo en buenos ciudadanos. Eso es lo que tenemos que fijarnos en el resultado. Estoy de acuerdo. Me gusta eso, y me gusta que no sea una idea absolutista sobre los roles de hombres y mujeres, aunque has dicho que la mayoría de las veces sería difícil de entender. Espero que, para asegurar la unidad familiar, el divorcio no sea algo que sea imposible o vergonzoso, porque eso también podría ser ir demasiado lejos. Eso también podría llevar a la infelicidad. No, así que el Islam sí permite el divorcio, por cierto. Aunque no es como que el Islam te obliga a quedarte en el matrimonio pase lo que pase. No, el Islam es una fe práctica. Y Dios sabe, ya sabes. eso. Y no estamos diciendo que no hay divorcio en el mundo musulmán. Por supuesto que lo hay. Pero cuando vemos el porcentaje, o sea, si de cada 2 matrimonios uno termina en divorcio, como vemos en Estados Unidos, eso no es normal. Eso, creo yo, es una epidemia. Deberíamos, ya sabes, abordar eso y deberíamos encontrar la causa de eso. Y la mayoría de las veces ves que son muchas cosas como, ya sabes, correr tras el dinero, la riqueza, las posesiones, el materialismo. De alguna manera no priorizas a la familia. Entonces priorizas tus deseos. Y creo que hay muchas ideologías, como el feminismo y el capitalismo absoluto, que de alguna manera alimentan eso. Por supuesto, y no estamos diciendo que no necesitamos dinero, claro que necesitamos dinero. Por supuesto que tenemos que ser considerados con ambos sexos. Pero no vamos a decir que esto es algo saludable para la familia cuando llevas las cosas a los extremos, como esa carrera desenfrenada de hoy empuja a muchos de nosotros. Familia arruinada, exactamente, sí. Así que el Islam equilibra los roles en ese sentido de muchas maneras. Entonces, tienes la familia islámica y el resultado es que el matrimonio es realmente saludable. Hay compasión, amor. Los hijos respetan a los padres. Los padres respetan a sus propios padres, ¿verdad? Como mi mamá, ella no estaba en un asilo ni en un hogar para ancianos. Y cuando falleció en nuestra casa, cuidada por mis hijos y por mí. Eso demuestra el amor, la compasión, ¿verdad? También siento que hemos perdido un poco la idea de poner a un familiar mayor en un asilo. Pero quizás se conecta con lo que acabas de decir, Hashim, que ahora la situación financiera es que tenemos que trabajar 12 horas al día, 10 horas al día. Y la idea de que un familiar mayor se mude con nosotros cuando estamos luchando por pagar las cuentas simplemente es demasiado abrumador para nosotros.
No, pero ¿por qué crees que es así? ¿Por qué crees? Porque la sociedad, los hombres y las mujeres también lo eran en ese entonces. Hoy en día las prioridades no son lo que deberían ser. ¿Sabes? Como cuidar a uno de tus padres debería ser algo natural. No es algo que deba ser una elección. O vivo en una muy buena casa con todos los lujos y mi pariente pobre o incluso un pariente lejano, ¿sabes? ¿Por qué tendrían que sufrir ellos? Quiero decir, si hablamos de humanidad, esa persona también tiene un derecho. Solo porque envejezcan no significa que deban ser trivializados. Mientras que el Islam dice que debemos poner la humanidad primero. Por ejemplo, hay un hadiz que habla sobre la Kaaba, que es muy importante para los musulmanes, muy sagrada. Está diciendo que si tuvieras que elegir entre la vida de, por ejemplo, un individuo y Alguien destruyendo la Kaaba debería salvar la vida de la persona. No solo la vida, por cierto. Una gota de sangre es más sagrada que la propia Kaaba. ¿dónde dice eso? Es porque sabes que la vida es valiosa, la sangre es valiosa, y el Corán no. Cuando el Corán habla de que una vida equivale a toda la humanidad, no se refiere específicamente a la vida de un musulmán, se refiere a todos los demás. Igualdad sagrada. Entonces, lo que intentaba decir es que el concepto islámico, las soluciones islámicas, la guía islámica para formar buenas familias y los roles que se definen, podemos verlos por el resultado. Por otro lado, cuando las personas no tienen roles definidos correctamente y cada uno espera que el otro haga esto o aquello y nos inventamos cosas, mira el resultado de eso. No puedo hablar de aquí, pero el 36% de los hogares estadounidenses son monoparentales. Y los hogares de padres solteros donde está el hermano Miguel, ahora los niños. En general lo que digo, ¿verdad? Con algunas excepciones. En general tienen menos educación, abandonan la escuela, tienen un coeficiente intelectual más bajo. Su sistema inmunológico es, ya sabes, más débil. Comparados con los que tienen dos padres, el índice de felicidad es mucho más bajo. Terminan en divorcio, se involucran con pandillas y armas de fuego, y el círculo vicioso continúa. El Islam lo detiene eso. Así que el resultado es este y el resultado es aquel. Así que no solo en los matrimonios puedes tomar cualquier concepto dentro del Islam, ya sea soluciones islámicas contra el racismo y las drogas, sistema financiero, sistema político, un marco exactamente detallado, ya sabes. Maya, ¿te molesta si hago una pregunta diferente? ¿Debería terminar con el último y cuarto punto que estaba tratando de decir? Adelante. El primer punto era el concepto de Dios, Miguel, ¿verdad? El segundo punto era la pureza de las escrituras. El tercer punto era la guía integral. No solo integral, sino una guía práctica, beneficiosa y funcional. Y el cuarto punto importante es el concepto del más allá. Significa que después de morir, según el Islam, habrá rendición de cuentas. Porque sin rendición de cuentas, una persona puede hacer cualquier cosa y luego puede escapar de la justicia. Lo que dice el Islam es que después de que fallecemos, habrá un día de rendición de cuentas, hay un día del juicio. Lo sé, estábamos hablando un poco sobre esto antes de que llegaras. Y por lo que había algunos pasajes que he leído las primeras suras en las últimas semanas, después de la primera vez que hablé con Hashim, y el nivel de responsabilidad es bastante alto según lo entiendo. Se utiliza un lenguaje muy fuerte para referirse a los no creyentes. Cosas que dan miedo. Un poco, pero podemos hablar solo del concepto en sí, ¿de acuerdo? Luego podemos llegar a cualquier pasaje específico que tengas, inshallah, si Dios quiere. Así que el concepto es que, así como en la escuela al final del semestre, hay una evaluación por parte del maestro. En nuestros trabajos hay, ya sabes, cada 6 meses o un año, hay una rendición de cuentas que el empleado tiene que hacer con el empleador. Así que siempre hay una evaluación. De la misma manera, lo que Dios dice es que en la otra vida hay un día del juicio y una persona va al paraíso o al infierno según la creencia que tuvimos aquí o la falta de creencia y las acciones que hemos hecho. Entonces, la condición para ir al paraíso es, según el capítulo 2, versículo 25, si una persona tiene la creencia correcta y hace buenas obras, entonces también uno de los hadices dice que la misericordia de Dios entra en juego. Así que no es por la cantidad de obras, es por la misericordia de Dios que la persona va al paraíso, si tiene la creencia correcta y hace buenas obras. Estoy de acuerdo con el concepto de responsabilidad. ¿Estás de acuerdo con el concepto? Absolutamente. Muy bien, muy bien. Las personas deben ser responsables de sus acciones y de sus creencias.
Sin embargo, tal vez donde se me complica es diste el ejemplo de un semestre, la analogía es un maestro con una clase. El maestro habrá dejado muy claro a cada estudiante cuáles son los criterios para tener éxito. Espero que, si es un buen maestro, así lo haga. Y así, ningún estudiante saldrá de ese salón sin saber exactamente cuáles son los criterios, y pueden ser responsables si no cumplen con esos criterios. Desafortunadamente, en muchas partes del mundo no han recibido los criterios. Sé que están trabajando y que ustedes están haciendo mucho para asegurarse de que todos lo escuchen, y eso es genial. Pero todavía habrá muchos millones de personas que no están al tanto de los criterios. E incluso debido a las ideas sobre lógica y razonamiento y esas cosas que han escuchado, su corazón no estará abierto a tu mensaje aunque lo escuchen. Así que supongo que lo que me gustaría saber es si la misericordia de Dios se extiende a estas personas y de qué manera, si pudieras explicar eso, tal vez lo que enseña el Islam sobre eso. Enseñé en la escuela dominical durante 9 años. Se necesita mucha paciencia, los niños no lo son, así que lo que aprendí ahí es que un buen maestro no va a tener solo criterios en blanco y negro. Un buen maestro va a calificar a un niño según su capacidad, según el contexto y su entorno. Porque si sé que este niño tiene dificultad para estudiar, puede que tenga un coeficiente intelectual de, digamos, 90 en comparación con el resto de los niños que tienen 100 o más, ¿verdad? Puede que califique a ese niño según su capacidad. Si sé que un niño viene de un hogar desintegrado, puede que lo califique tomando en cuenta esa capacidad. Así que en Estados Unidos decimos que los calificamos en una curva. ¿Está bien? Dios lo hace exactamente igual. Supongamos que una persona conoce la verdad, como por ejemplo, el conductor sabe, está bien, conoce el límite de velocidad, ha tomado el examen y es un conductor veterano desde hace 30 años. Y luego él rompe la regla. El policía le dice, vamos, hombre, tú deberías conocer las reglas. En comparación con mi hijo, si él está aprendiendo a manejar, puede que no reciba las mismas consecuencias que otros. Un buen policía y un juez les impondrán la cantidad de dinero que deben pagar según sus antecedentes. Entonces, habiendo hablado con ambos, ya he hablado contigo 2 veces, Asher, y habiendo leído algo del Corán, y estando consciente de las reglas islámicas, supongo que eso me pone en un nivel más alto de responsabilidad ahora. ¿El qué? Eso me pone en un nivel más alto de responsabilidad para cumplir con los 5 pilares de la fe. Así que supongo que si muriera mañana, estaría en mayor riesgo de ir a Yahanam que alguien que nunca ha oído hablar de Alá, que nunca ha leído el Corán, que nunca los ha conocido a ustedes. ¿Es justo decir eso? Entonces, creo que una persona que rechaza deliberadamente una vez que ha recibido el conocimiento, creo que eso es lo que estás preguntando. Entonces, sí, estarías arriesgándote. Así que la pregunta debería ser algo más como una autoevaluación. ¿Por qué rechazarías un conocimiento claro que ha llegado a ti? Y después de que te ha llegado, entonces eres completamente responsable de las consecuencias, ¿no es así? Mientras que alguien que vive en la selva del Amazonas, que quizá no se haya encontrado con alguien como un musulmán que le hable del Islam, tendrá una prueba diferente con Alá. ¿Sabes por qué? Porque su conocimiento y tal vez su rechazo de la unicidad de Dios, o digamos asociar a alguien con la unicidad de Dios, vendría desde una perspectiva diferente, ¿no es así? Así que Alá pondrá a prueba a cada persona de acuerdo a su situación y no va a, como dijo el doctor Sabir, no te va a dar el mismo tipo de prueba a todos. Así que dependiendo de dónde estés, qué conocimiento tengas y cómo actúes en base a eso es muy importante. Por ejemplo, hay una etapa justo antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de que él empezara a predicar sobre el Islam. Y después de que Jesús ascendió, dejó este mundo, aquí significa que ascendió a Dios, no que murió. Hubo una etapa que conocemos como una fase en la que Dios juzgará a cada individuo. A cada uno se le dará su propia prueba. Y no serán juzgados como si todos fueran juzgados en el día del juicio. Así que es un juicio diferente en ese sentido. ¿Eso significa que Dios está siendo injusto? No, Dios está siendo justo en ese sentido, no es así. Sin embargo, es increíblemente complicado, ¿no es así? Porque depende de en qué país creciste, en qué año naciste, en qué familia viviste. Tus circunstancias no, pero la cosa es que se trata de justicia. Tus circunstancias obviamente van a influir en tus acciones.
¿No consideraríamos a un niño que tiene menos conocimiento comparado con nosotros, los adultos, y no los juzgaríamos igual, verdad? Sería injusto si hiciéramos eso. A esto se le llama equidad en ese sentido. Así que sí, basado en ese individuo y sus circunstancias, Dios los va a juzgar. Pero eso no significa que debamos quedarnos, ya sabes, conformes ahora en esta época, cuando la información está fácilmente disponible. Así que no puedes ir el día del juicio y decir, no tuve el tiempo o no tuve la oportunidad de estudiar. La información no es suficiente, ¿verdad? Porque si, digamos, hay alguien que es un muy mal defensor del Islam, mal informado. Sí, moralmente una mala persona. Y si yo estuviera hablando con él ahora mismo, me iría del parque pensando, el Islam, eso no es nada convincente. Pero alguien sí me dio la información, así que sí, digo que es increíblemente complicado. ¿Está bien? Bien, entonces veámoslo de esta manera, ¿de acuerdo? No es solo la información en sí. Tal vez estén en una cultura en la que hay tanta presión de la sociedad para que una persona reconozca y acepte la verdad. Tal vez estén en una familia hindú en la que, si se alejan del hinduismo, habría consecuencias financieras de cualquier manera, ¿verdad? Así que Dios, Alá, es el más justo, es el más equitativo. Él va a juzgar a cada persona individualmente según sus circunstancias, y el conocimiento es una de ellas. Me gusta eso. Sí, no fue exactamente la sensación que tuve de los pasajes del Corán que leí. No lo sé. Creo que sabes a lo que me refiero. Espero que no vayas a preguntar. Que lo diga. No, creo que entiendo de dónde vienes, pero el Corán también te dice que una persona creyente no es igual que una persona incrédula. Y este incrédulo del que habla Alá son aquellos que, una vez que les ha llegado el conocimiento, lo rechazan deliberadamente y siguen siendo incrédulos. Así que obviamente habrá consecuencias para ellos. Es como alguien que conoce las leyes de tránsito y luego las rompe deliberadamente. El tribunal los hará responsables por eso. No puedes decir que se te olvidó o que no sabías. ¿Sabes? Porque tienes una licencia. Toda la idea de darte una licencia es decir que ahora estás calificado para conducir. ¿Ves a lo que me refiero? Las declaraciones fuertes sobre los no creyentes se refieren a esos. Sí, a esos. ¿Que deliberadamente? Se les dejó claro, sí. Por supuesto. Entonces, de nuevo, ese fue el cuarto punto, Michael. Entonces, lo que dice Alá Dios es que hay una vida después de la muerte y habría dos opciones donde Dios puede colocar a las personas. Así que depende de la responsabilidad personal. Ese es el punto que intento que entiendas. Responsabilidad personal, lo que haces es lo que cargas. Nadie muere por ti, nadie quita tus pecados y viceversa. Eso es responsabilidad personal. Si manejas por encima del límite de velocidad, eres responsable. Tú eres responsable de eso. En comparación con eso, el cristianismo dice que alguien muere por ti, ¿verdad? Y yo diría que eso es lo más injusto que alguien puede hacer en la historia de la humanidad. ¿Por qué matar a una persona inocente por el bien de los opresores? ¿Verdad? Así que eso no me atrae, racionalmente, lógicamente, en cuanto a equidad y justicia. ¿Estarías de acuerdo con eso? Matar a una persona inocente. Por los pecados o crímenes de otra persona. ¿Sería eso justo? Nunca lo será, ¿verdad? Mira, el concepto islámico de justicia. Es solo que la idea de Ibrahim y sí. Pero eso fue una prueba. Eso es diferente. Lo que estoy diciendo es Ismael. No fue asesinado al final, así que fue una prueba. No podemos comparar los dos. Porque en el caso de Jesús y la expiación por los pecados, expiar los pecados de todos los demás cuando él era completamente inocente, es totalmente injusto. Porque quien comete el crimen es quien debe pagar la condena, no alguien que es completamente inocente. Así que volviendo a esta última pregunta, si hay una vida después de la muerte, quiero saber cómo ir al paraíso. Y el Islam da ese camino racional, justo y equitativo. El camino del cristianismo no me atrae porque tú haces algo y sales libre pensando que alguien más murió por ti. ¿Cómo es eso justo? Eso abre muchas lagunas. El concepto judío de la vida después de la muerte, ya sabes, en las escrituras judías, hay miles de pasajes ahí. Solo 3 pasajes en el Antiguo Testamento hablan de manera vaga sobre la vida después de la muerte. Yo quiero saberlo, pero no lo explican. Así que ellos también reciben una marca negativa, ¿verdad? Pero el concepto hindú de la vida después de la muerte es que ellos creen en ¿qué? En la reencarnación hindú, ¿verdad? Y eso también es injusto e inequitativo. He conversado con muchos como hindúes, budistas y sikhs porque todos creen en lo mismo, incluso los jainistas. Les hice la pregunta, está bien, si una persona no es buena, si regresa como un perro en la próxima vida, ¿cómo sabría un perro que debe ser un buen perro? ¿Va a ir a la escuela pública y a las bibliotecas y se le van a enviar profetas al perro? Pero imagina si el perro es realmente malo, ¿verdad?
ladrando toda la noche y persiguiendo a la gente, y regresa como la especie más baja, una ameba. Ahora la ameba podría estar diciendo, ¿sabes qué? Puedo hacer todo mal, no hay nada debajo de mí. ¿Dónde está la justicia en eso? Así que la reencarnación es ilógica, poco atractiva, simplemente no tiene sentido. Y si me permiten agregar una cosa más, en la reencarnación, incluso si naces como humano, podrías ser castigado naciendo como alguien marginado, como un Dalit. Y esto está, de hecho, en los Upanishads, que si tienes mal karma, entonces nacerás como un perro, un cerdo o un chandala. Un chandala es alguien que es considerado intocable. Así que ni siquiera está en las 4 varnas, las 4 categorías de castas, ya sabes. Estás fuera de esa categoría y esa es la razón por la que son tratados como intocables en la India. Incluso hoy en día, sabes, mucha gente piensa que el sistema de castas ya no existe, pero todavía está presente en muchos lugares, incluso entre personas que están bien educadas y, ya sabes, no es como si fueran personas sin sabiduría o algo así. Podrían ser doctores e ingenieros, pero aún así siguen perpetuándolo. Pero bueno, eso es solo un punto aparte. Podríamos hablar de esto todo el día, pero solo sobre la vida después de la muerte en el Islam. Sí, el infierno y el paraíso son lugares eternos para siempre. El paraíso, sí. Incluso el infierno, según la mayoría de los eruditos. Hay una minoría de eruditos que dicen que, en última instancia, Dios decidirá cuánto tiempo será, pero la mayoría dice que sí. Pero también hay una opinión dentro de algunos eruditos. Pero entonces mi pregunta para ti, hermano Miguel, es esta. ¿De acuerdo? Supongamos que tienes estos 4 conceptos del más allá. Responsabilidad personal, lo que dice el Islam, ¿verdad? Alguien muere por ti, lo que dice el cristianismo. Ambigüedad, lo que dice o no dice el judaísmo y la reencarnación. ¿Cuál de los 4 te atrae más? Bueno, me gusta la idea de la responsabilidad, pero hubo un intento de aclarar cómo funciona esa responsabilidad en términos de que la situación de cada persona individual sería tomada en consideración. Supongo que me gustaría tener más detalles sobre eso, porque para que yo pueda decidir si eso es realmente justo, lo necesitaría. Porque en este momento estamos hablando de principios abstractos, un poco como ahora. Creo que te di el ejemplo de si estás siguiendo, digamos, el judaísmo o el cristianismo, entonces ya estás en esa religión en particular. Así que ponte en ese lugar. No es como una pregunta abierta, como si apenas estuvieras llegando a ser agnóstico o algo así, no es eso. Creo que lo que el doctor está diciendo es que si ya estás practicando esa religión, entonces dentro de los principios de esa religión, ¿sería justo? Cuando lo comparas con otras religiones, esa es la pregunta. Como la autorresponsabilidad en el Islam, ¿verdad? Comparado con otras, ¿qué religiones? ¿Ellos dicen? ¿Cuál en términos más generales es más justa y equitativa? Un mayor sentido de responsabilidad en el Islam. Lo hace bien. Creo que todavía existe en el cristianismo. Creo que la mayoría de las tradiciones cristianas, los protestantes dicen que es la salvación solo por la fe. ¿No es así? Pero creo que otras tradiciones cristianas dicen fe y obras. Ahora, creo que todos los cristianos creen en la crucifixión, tienen que hacerlo. De lo contrario, no serían cristianos. Así que la pregunta clave que te hacemos con respecto al cristianismo ¿es justo imponer los pecados de otras personas a un hombre completamente inocente? Esa era la pregunta clave. Sí, y si lo ves desde cualquier ángulo, eso no es justo. De hecho, eso no es justicia, ni siquiera es amor, que es lo que les encanta predicar. No es amoroso imponer tus pecados a otra persona o tus crímenes a otra persona. No creo que ningún código de leyes, aunque sea en algún lugar de la selva amazónica o en alguna comunidad del desierto o algo así, incluso ellos no aceptarían, porque la justicia es algo que creo que todos pueden ver objetivamente. Por ejemplo, imagina que incluso si un juez, digamos que un juez condena a un asesino por el crimen, tiene todas las pruebas frente a él y luego su hijo viene por detrás y le dice, papá, por favor no lo castigues, yo tomaré el castigo por él. ¿Crees que algún juez justo, alguna persona sensata, estaría de acuerdo con ese tipo de sustitución? Exactamente, esto es precisamente lo que enseña el cristianismo. Y aunque puedan tener muchas cosas buenas, buenos valores en áreas como las escuelas, la caridad y los hospitales, quiero decir, han hecho un trabajo maravilloso. No estamos diciendo que sus valores sean completamente erróneos. Pero cuando se trata de ciertos principios fundamentales, como que no puedes ser cristiano si niegas la crucifixión, y esto aplica para todos, incluso para un testigo de Jehová, ellos tienen que creer eso. No, es esencial. Sí, incluso los mormones.
Así que incluso esas personas que son consideradas herejes dentro del mundo cristiano, todos creen en esto como una creencia central. Y yo digo que eso en sí mismo es erróneo. Tal vez podríamos hablar de, ya sabes, La idea de la expiación tal vez en otro momento posiblemente, porque esa es bastante grande, muy importante y central. Sí, definitivamente. hablamos de esto la última vez. Si recuerdas, sobre el perdón y sobre la expiación del pecado por parte de otro ser humano, ¿quién podría ser? ¿Quién es realmente completamente inocente? Eso podría ser otra persona. Entonces, Miguel, estos 4 conceptos, ¿verdad? Entonces, cuando era joven, cuando hice las 4 preguntas, así que llegué al Islam por mi propia elección. Está bien, por mi elección, por investigación, no por casualidad, por casualidad. Nací en una familia musulmana. Por elección, adopté el Islam. El concepto de Dios tiene sentido, la pureza de la escritura, la naturaleza integral que necesitamos. El Islam lo tiene correcto. La guía integral y el concepto del más allá es lo más lógico y racional. Ahora, podrías tener muchas preguntas sobre cada uno de esos temas. Pero sin embargo, lo que les diría a mis compatriotas estadounidenses cuando estoy allá, cuando estoy platicando con mis amigos, es esto. Si eres bueno y entiendes los 4 conceptos, esto es básicamente lo que es el Islam. Y si lo entiendes y te gusta, deberías adoptarlo. Porque sabes, uso una analogía sencilla cuando tengo que ir a comprar un auto. Por ejemplo, tengo cierta marca y modelo en mente, tengo cierto presupuesto en mente, cierto color en mente. Si voy a mí, más analogías. A los estadounidenses les encantará esto. Les gustan mucho los autos. Lo sé, así que cuando voy y compro un auto no voy a hacerlo. Ya sabes, levantar el cofre y la cajuela, abrir todas las llantas y ver todas las 1.000 millones de piezas que hay ahí, ¿verdad? Una vez que sé que un auto cumple con las condiciones que quiero, lo compro. De la misma manera puede haber matices, algunos detalles en el Islam que quizá no podamos entender de inmediato. Pero si entiendes el panorama general, Dios tiene que ser uno, no una trinidad. Ídolos, animales, ¿verdad? Y las escrituras, la guía y el concepto. Si el panorama general te atrae, mi sugerencia para ti, como tu hermano en la humanidad, es que lo entiendas y lo aceptes. Todos los detalles, incluso yo tengo muchas preguntas, por cierto, ¿verdad? Sobre todos los detalles de cómo va a funcionar el año en la otra vida. Cada persona que esté ahí, 50.000 años, ¿cómo va a funcionar eso? El hecho de que no tenga una respuesta para cada pregunta no significa que los principios básicos estén equivocados. Todavía estás buscando algunos detalles, ¿verdad? Sí, Ahí está, ¿verdad? O sea, supón que eres un estudiante en la universidad. Puede que tengas algunas preguntas sobre por qué el profesor te está pidiendo leer este libro de texto. Sabes, esto es muy extenso o el autor está equivocado. Pero si los puntos principales del libro van a hacer que seas una persona bien educada y te ayuden a sobresalir en la práctica de la doctrina, al final del día vas a aceptar ese libro y escuchar al profesor. Exactamente, así es. Pero ese punto realmente quiero que lo consideres. La vida es corta, impredecible por cierto. Si sabes que algo tiene sentido, trata de leerlo y ora a Dios. Dios, guíame. Y el mejor paso que puedes dar es abrazar la verdad. Muchas gracias, un placer. Recuérdame tu nombre una vez más. Sabe. Él es Sabil Ahmed. Sabiha, un gusto conocerte. Gracias, Ahmed. Gracias, Ahmed. Cuídense, chicos. gracias por mantener la mente abierta y seguir leyendo el Corán. Si tienes más preguntas, ya sabes dónde estamos. Sí, cuídate. Cuídate. Adiós. Sí, bueno, como dijo el hermano aquí, muy amable tu aporte, muy conocedor, lo siento. Esto es algo que necesitamos, ya sabes, un aporte valioso para la comprensión de lo que significaría para alguien que no es musulmán llegar al Islam. Porque sin este aporte informado, para muchas personas seguirá siendo como un misterio, como una confusión, ya sabes, como decías. Leí el capítulo 2 y me resultó confuso. Así que obviamente tenemos que, ya sabes, educarlos respecto al contexto y todo eso. A veces puede que solo lean un pasaje. Para ellos parece que es blanco y negro. Como creyentes y no creyentes, los no creyentes todos van al infierno. Ya sabes, así es como lo ven. Pero tenemos que explicarles, inshallah, sí. Un consejo simple para cualquier predicador musulmán, ¿de acuerdo? Para cualquier musulmán sería este hermano Hoshi Yames. Sí, que sepas que puede haber algunos conceptos complejos en cualquier fe. Al dar analogías y ejemplos pueden entender, pueden relacionarse. Y entonces con suerte lo aceptarán. Así que oramos para que Alá les dé hidayah
Y esto es muy importante, que continuemos con la dawah. Es nuestro deber transmitir el mensaje. La hidayah, la guía, está en manos de Alá. Así que siempre oramos por ellos para que Alá les dé. Y este caballero aquí, Mike, mashallah, sabes, es la segunda vez que hablo con él. ¿En serio? Muy respetuoso. Incluso la primera vez vino con su amigo y respondimos algunas de sus preguntas. Que Alá, ya sabes, los guíe hacia el camino correcto. Y realmente me gusta el hecho de que fue una discusión agradable y cordial, con una sonrisa, entendiéndonos sin interrumpirnos, ¿verdad? Hola, mira, la dawah profética era con una sonrisa, con amabilidad, con sabiduría, con empatía, no para ganar una discusión y derrotar a la persona. Queremos que ambos ganemos, que estemos del lado de la verdad. Así que realmente me gusta esa interacción, alhamdulillah. Continúa así. Esa es la razón por la que te llamé. Estaba en tu terreno, alhamdulillah, porque no podemos garantizar que nuestro orador sea escocés. Eso es a lo que me refiero. Alhamdulillah, sí, tenemos todo tipo de personas aquí. A veces es tranquilo como ahora. A veces puede ponerse un poco más tenso, ya sabes, hay un poco más de tensión. Y sí. Pero ¿sabes qué? Podemos crear ese tipo de ambiente. Una vez que empezamos, cuando la gente ve, ya sabes que esto está saliendo bien entre hermanos, que estamos hablando entre nosotros como seres humanos, absolutamente. Así que, ya sabes, necesitamos multiplicar eso, inshallah, si Dios quiere. No, siempre es un beneficio. Mashallah, sigue así. Barakallah fik, recuérdanos en tus súplicas, ya saca la Kairan.